bienvenidos a este encuentro con la palabra, a pesar de que el día está muy frío, muy frío. Bueno, algunos habéis dudado en venir o no. Por ahí una sí que ha dudado, ¿verdad? Pero habéis venido. Bueno, entonces bienvenidos todos a este encuentro con la palabra. Bueno, hoy vamos a escuchar y a leer un texto del Evangelio de San Juan. La verdad es que este año, durante todo el año, vamos a leer el Evangelio de San Marcos. Pero el Evangelio de San Marcos es muy cortito y entonces aquí la Iglesia ha introducido un texto del Evangelio de San Juan. Nosotros encantados porque es un Evangelio precioso. Por eso vamos a acercarnos al Evangelio de San Juan en el primer capítulo. Ya leímos algo del Evangelio de San Juan, pero ahora nos encontramos con otro texto. Bueno, y lo primero que hacemos siempre cuando nos acercamos a la palabra de Dios, lo primero que hacemos es invocar al Espíritu. El Espíritu es el maestro interior que nos enseña a entender la palabra y sobre todo nos enseña a descubrir a Jesús en la palabra y a dejar que Jesús nos toque el corazón. Por eso le invocamos cantando. Ven Espíritu, 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 ven Espíritu. Y oramos al Espíritu con estas palabras. Podíamos hacerlo con palabras también que tenemos cada uno en el corazón, pero para entrar todos en sintonía le decimos al Espíritu todos. Ven Espíritu Santo, abre nuestros oídos para escuchar a Jesús. Abre nuestros ojos para ver a Jesús. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Como un susurro, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Ven Espíritu Santo, abre nuestro corazón para que seamos discípulos, seguidores de Jesús. Bueno, después de hacer lo más importante, porque el Espíritu es el que nos enseña, siempre ponemos algunos textos de motivación. Hoy hemos escogido 2 textos. Son preciosos, al menos a nosotros, a Charo y a mí, cuando preparábamos esta lección, nos han encantado. A ver si también a vosotros os gustan. El primero es de San Jerónimo y dice algo muy clarito, muy clarito. Dice que el desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo. No sé si estáis de acuerdo con esto, ¿verdad? Desconocer la palabra es desconocer a Cristo. Fuerte esto. Sobre todo es un aldabonazo contra esa especie de ignorancia bendecida que a veces hemos tenido, ¿no? Desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Y el segundo texto es del siglo IV, de San Juan Crisóstomo, del siglo IV. Y decía esto, también a ver si os toca el corazón, nos toca el corazón. Decía así: algunos de entre vosotros dicen, yo no soy monje, sino que tengo mujer e hijos y he de cuidar de mi casa.
No es asunto mío el conocer a fondo la Escritura, sino de los que están separados del mundo y viven en la cumbre de los montes. Justamente lo que ha echado todo a perder es que pensáis que la lectura de las divinas Escrituras conviene solo a los monjes, cuando a vosotros os es más necesario que a ellos. A los que están inmersos en medio del mundo, a los que día tras día reciben heridas, a esos más que a nadie son necesarias las medicinas. ¿Qué os parece? Esto, San Juan Crisóstomo, siglo IV, parece que nos viene como anillo al dedo a todos nosotros, ¿verdad? Por tanto, aquí no hay disculpa que valga. Para un cristiano, sea quien sea, el conocimiento de la palabra, la profundización de la palabra es vital. Y como dice la última frase preciosa, a los que reciben heridas, a esos, más que a nadie, son necesarias las medicinas. Y ninguna medicina como la palabra de Dios. Bueno, pues con estos dos textos de San Jerónimo y de San Juan Crisóstomo entramos ya con la lectura del Evangelio de San Juan, Juan 1, 35, 42. Vamos a leer 7 versículos, algo cortito, pero de una intensidad y de una belleza impresionantes. Quizás tendríamos que decirlo después de haberlo leído, pero ya os lo adelanto. Para muchos es de lo más bello, el texto que vamos a leer es de los más bellos del Evangelio de San Juan y de todos los evangelios. Es un texto que habla de la frescura de los inicios. Es como una primavera, cuando todo renueva, todo se renueva. En este texto vemos una amistad naciente y creciente entre Jesús y los discípulos. Y también podríamos decir que este evangelio es como una oleada joven. Hay mucho movimiento, como el de las olas, un movimiento constante. En este evangelio no hay un sedentarismo, sino que hay personas que se mueven porque han encontrado y porque buscan. Vamos a acercarnos al evangelio, lo leemos despacito todos juntos. Al día siguiente estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta: «¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y veréis». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que se traduce Pedro. Bueno, pues estos son los 7 versículos que ahora vamos a desentrañar, primero preguntándonos qué dice este texto, qué encontramos en este texto. Y lo primero que encontramos es el comienzo de este evangelio, que dice: «al día siguiente». En el evangelio de San Juan, al comienzo, si recordáis, hablábamos de que el comienzo del evangelio de San Juan tenía mucha sintonía con el evangelio, con el comienzo del Génesis. Bueno, pues así como hubo en el Génesis 7 días
para realizar la creación, también en el Evangelio de San Juan se narran 7 días en los que se realiza la nueva creación. Por eso hemos puesto en el Evangelio, tal como lo escucharemos el domingo, dice en aquel tiempo, pero el texto auténtico dice al día siguiente, porque antes hubo otro día y antes otro día y después habrá otros días que completan la nueva creación que se realiza en Jesús. Bueno, dicho esto, pasamos a la fiesta de las miradas. En este Evangelio, en estos 7 versículos, hay como un cruce de miradas permanente. Primero, de Juan Bautista a Jesús. Jesús va de camino, Juan está con sus discípulos y fijándose en Jesús, dirá Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera mirada de Juan a Jesús, que va de camino. Segunda mirada de Jesús a los discípulos. Estos comienzan a seguir a Jesús y según Jesús se vuelve y los mira. Segunda mirada. Tercera mirada de los discípulos a Jesús. Le vieron. Y cuarta mirada de Jesús a Pedro. Una mirada tan tierna, de tanta ternura, que le va a cambiar, le cambia la vida a Pedro y lo va a convertir en una persona nueva. Por tanto, 4 miradas en este Evangelio. Miradas profundas. Hoy, por ejemplo, podíamos recordar que desde que nos hemos despertado en la mañana hasta ahora, cuántas miradas, cuántas cosas hemos mirado, a cuántas personas, pero a veces son miradas que resbalan, que no tocan el corazón. Aquí estamos ante miradas que tocan el corazón. Fijar la mirada es mirar dentro, mirarse dentro. Santa Teresa, que ha hecho lección divina de este Evangelio y de otros muchos, expresa esta mirada, este cruce de miradas, diciendo, mira que te mira, que es una forma preciosa de orar. Mira al que te mira. Y San Juan de la Cruz dirá que el mirar de Dios es amor. Bueno, pues aquí hay una fiesta de la mirada profunda que toca el corazón. Lo importante, fijaos, lo importante acontece cerca, en la intimidad, dentro. Por eso estas miradas que tocan el corazón preparan acontecimientos de discipulado, de seguimiento de Jesús. Bueno, aquí las 4 miradas, Jesús fijándose, Juan fijándose en Jesús, Jesús se volvió y al ver que lo siguen, entonces vieron dónde vivía Jesús y finalmente Jesús se le quedó mirando a Pedro. Muy importante esto de la mirada de Jesús y la mirada nuestra, miradas que tocan el corazón, miradas no que resbalan, sino que profundizan. Bueno, esto es lo primero que queríamos destacar, o lo segundo que queríamos destacar en este texto. En tercer lugar, esta otra cosa. El deseo es la antesala del encuentro. Los encuentros se preparan con el deseo. Bueno, los 2 discípulos a quien Juan Bautista les dice, este es el Cordero de Dios, señalando a Jesús, los 2 discípulos siguen a Jesús en silencio. Queremos destacar este aspecto. Siguen a Jesús en silencio. Parece que Jesús está un poco, se hace el desentendido, va adelante y los otros le siguen en silencio. Bueno, muy importante esto del silencio. Seguramente que ya lo habéis experimentado. El silencio prepara encuentros y el silencio y la soledad permiten que la palabra nos hable al corazón. Caminan detrás y entran en un horizonte de gracia. Esto va a ser importante porque, como os decía antes, la llamada de Jesús
acontece dentro de la persona. Y el silencio ayuda a interiorizar. Por supuesto que hay un silencio a veces buscado por nosotros, y hay otras veces que entramos en experiencias de silencio, incluso silencio de Dios. No vemos. Hace poquitos días una persona me decía, parece que Dios me ha abandonado. Muy importante saber tratar el silencio de Dios, preparándonos con el silencio y la soledad, que son muy importantes para la vida cristiana. Pasamos adelante. Jesús provoca movimiento. Bueno, ¿qué significa esto? Pues que este Evangelio es un movimiento. Podríamos decir que es como una danza. Hay movimiento, como el oleaje del mar, como cuando el viento mueve los campos de trigo y parece una oleada verde. Bueno, Jesús provoca movimiento. Donde está hay movimiento. Jesús, cuando le siguen en silencio, se vuelve. Este volverse es un movimiento. Jesús ya camina, pero se vuelve y se adapta a ellos, indicándonos el proceso de la encarnación. Jesús se ha hecho como nosotros, se ha adaptado. Como nos ama, se hace a nuestra medida. Por eso, a quien le busca, le sigue en silencio, Jesús se vuelve, se adapta y se pone a conversar con ellos. Y se dirige a los discípulos y les invita a participar en sus movimientos. Les invita a participar en los deseos profundos del corazón. Y por eso les hace una pregunta muy importante, una pregunta que acontece en los inicios, una pregunta muy bonita. Les dice, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Bueno, es la primera palabra de Jesús en el Evangelio de San Juan. ¿Qué buscáis? ¿Por qué? Esta palabra que buscáis nos recuerda la sed del salmista, del Salmo 61. Mi alma está sedienta de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. ¿Por qué es importante responder a esta pregunta? Porque hay búsquedas superficiales y hay búsquedas profundas. A veces buscamos al Señor porque estamos mal, pero en cuanto estamos bien dejamos de buscarle. Hay una búsqueda profunda, una sed del corazón que no se sacia sino con Él, y por eso no lo podemos abandonar, no podemos abandonar. Bueno, pues esta es lo que suscita la pregunta de Jesús. ¿Qué buscas? ¿Buscas algo pasajero o tienes en el corazón una búsqueda profunda? Fijaos en este aspecto también muy importante. Todo va a nacer en el corazón. Por eso Jesús lleva al corazón, a la interioridad. Ahí es donde crece y tiene lugar el encuentro. Vale. La primera cosa, por tanto, es saber lo que busco. ¿Qué busco? ¿Qué estoy buscando en mi vida? Bueno. Y los discípulos le responden con otra pregunta, casi a la gallega, como decimos, ¿verdad? En vez de responderle qué es lo que buscan, le hacen otra pregunta y le preguntan, ¿dónde vives? Este ¿dónde vives? En griego es ¿dónde permaneces? Se dice con el verbo manein, permanecer. ¿Dónde permaneces? ¿Dónde tienes tu morada? Y el verbo permanecer en el Evangelio de San Juan es muy importante. Después, más adelante, recordaréis, quien permanece en mí, ese dará fruto abundante, ¿verdad? Y yo permanezco en el Padre, y el Padre permanece en mí, y quien permanece en mí, bueno, entonces, esto de permanecer tiene mucha importancia. Permanecer, ¿dónde vives? Es como preguntarle, ¿dónde te nace a ti la vida? ¿Dónde se recrea la vida? ¿Qué te hace vivir como vives? Los discípulos desean estar con Él, hablar con Él, aprender de Él en la quietud. ¿Dónde vives? Bueno, y la respuesta de Jesús, pues les dice, venid y veréis. Es decir, les invita a experimentar.
En este Evangelio de San Juan se invita sobre todo a que cada uno tenga experiencia de Jesús. Los demás nos pueden acompañar, pero al final la experiencia acontece en cada uno de nosotros. Bien, por tanto, les invita a experimentar. Y Juan Evangelista describe la fe como un venir a Jesús y el ver como un experimentar su gloria. Bueno, y los discípulos fueron, de nuevo el camino, se ponen en camino, fueron, vieron, se quedaron, vieron con el corazón. Ver, crecer, conocer, son lo mismo en Juan. No se puede estar quieto cuando uno se ha encontrado en Jesús, se ha encontrado con Jesús. Bueno, por tanto, el corazón, entran, se quedan con él, entran en el corazón. Esto nos indica que el que busca encuentra y que, como dice un autor, el roble ya está latente en el fondo de la bellota. En el fondo de nuestro corazón ya está incipiente como semilla el encuentro con Dios, la vocación. Bueno, pasamos a otro punto, experiencia bellísima de los discípulos de Jesús. En Jesús han encontrado el amor de su vida y por eso no lo van a dejar. Entran en su casa, que es como entrar, no es que entren en una casa, sino que entran en la casa, en el corazón de Jesús, en la intimidad de Jesús, y se quedan con Él, aprendiendo a vivir como Él, aprendiendo a vivir. Santa Teresa también, cuando está compartiendo su camino, el camino nuevo que ha encontrado con Juan de la Cruz, lo invita a una comunidad, a la comunidad de Valladolid, para que Juan de la Cruz aprenda el estilo de vida del Carmelo. Bueno, pues aquí los discípulos, salvando las distancias, aprenden a convivir con Jesús para conocerle. Se entregan a la persona de Jesús, hacen experiencia de vida con Él. Es la manera de vivir de Jesús la que les interesa. No van a seguir una ideología. Ser cristianos y discípulos no es una ideología, sino encuentro con una persona, con Jesús. Vieron dónde vivía y se quedaron con Él. Esta invitación a cada uno de nosotros a hacer la experiencia. Bueno, pasamos. Compartir encuentros, otro aspecto muy bonito de este Evangelio. Primero, bueno, decimos esto, si la experiencia que tenemos es profunda, no se puede ocultar la luz debajo de una mesa, sino que se coloca encima del candelero para que alumbre a todos los de la casa. Por tanto, encuentros. Bueno, ¿y qué encuentros hay aquí? Primero, el de Juan. Juan era un personaje, todo un personaje en aquel momento, muy conocido, mucho más conocido que Jesús, que era desconocido. Tenía muchos discípulos Juan, pero llama la atención que Juan se haga seguidor de Jesús e invite a sus discípulos a que se fijen en Jesús. Qué importante y qué bello, con qué silencio se va, se retira. Yo no soy el protagonista. El protagonista es este, que quita el pecado del mundo. Por eso esta humildad de Juan es fascinante, este silencio de Juan que se retira y deja que los discípulos, que podían ser su seguridad, podían ser su timbre de gloria, deja que sus discípulos se marchen con Jesús. Por tanto, compartir encuentros, el encuentro que Juan comparte con sus discípulos, bueno. Y después Andrés, que es el experto en cultivar encuentros con Jesús. 3 veces en el Evangelio de San Juan aparece Andrés con esta misión
de llevar a personas a Jesús para que se encuentren con Él. Esta es la primera. Y con el primero, seguramente que busca a su hermano. Al primero que busca es a su hermano Simón, y lo lleva a Jesús. Dice, y lo llevó. Le dice, hemos encontrado, con mucho gozo, hemos encontrado al Mesías. Fijaos en el matiz de gozo, de sorpresa, de frescura, de novedad. Hemos encontrado. Y lo llevó a Jesús. Pero hay otros dos encuentros que provoca Andrés. Seguramente recordaréis, ¿verdad? Uno, están una vez en un descampado, hay muchísima gente, Jesús les ha hablado mucho y la gente tiene hambre. Y Andrés encuentra a un niño que tiene panes y peces y le dice a Jesús, aquí tienes a un niño que tiene unos panes y 5 peces. Y después, más adelante en otro texto, vienen unos griegos que quieren ver a Jesús y Andrés hace de intermediario. Muy importante esta tarea de Andrés, ¿verdad? Después va a ser mucho más famoso en la Iglesia, a los ojos nuestros, su hermano, pero él ha sido el provocador de encuentros. Esta es una tarea muy bonita. En el libro del Éxodo, cuando un niño está a punto de morir, hay 3 mujeres que se ponen de acuerdo para salvar la vida del niño. Una es la madre del niño, que contempla a su niño y le da pena que se muera. Otra es la mujer que toca al niño y lo levanta del agua, que es la hija del faraón. Y otra, la hermana del niño, María, que es la mujer de la comunicación, que parece que no hace nada, pero pone en contacto a unos y otros. Andrés es experto en relacionar a las personas. Es un provocador de encuentros. Por eso le vamos a pedir hoy a San Andrés que sea también el que nos lleve a nosotros a Jesús. Bueno, finalmente el juego de los nombres. Primero, los nombres que se dicen de Jesús en este texto. A Jesús se le llama de 3 maneras. Primero, el título más fuerte, más profundo, viene de Juan Bautista, que le dice a los discípulos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Decir Cordero de Dios es recordar la Pascua, la salida del pueblo hebreo de Egipto. Entonces mataron el cordero, un cordero limpio, y rociaron las puertas con la sangre del cordero, comenzando una liberación. Por eso, el anuncio de Juan es, este es el cordero, este es el que va a dar la vida, un cordero sin mancha, inocente, pero que va a dar la vida por todos nosotros, por el pueblo. Este es el cordero que libera. Precisamente en el Evangelio de San Juan tenemos que recordar que lo que lleva a la muerte a Jesús es que los judíos no aceptan de ninguna manera que Jesús libere. Los judíos quieren que las cosas sigan como están, que el que no hablaba no hable, que el que no tenía dignidad no la tenga. Pero Jesús levanta, cura, resucita, y esto no lo pueden soportar. Y lo odiarán tanto que lo llevarán a la muerte. Por eso será el Cordero que quita el pecado del mundo, que viene a eliminar la injusticia y a levantar al desvalido y al pobre, como veíamos hoy en el Salmo responsorial de la Eucaristía. Bueno, después el segundo nombre que le dan es Maestro. Maestro, bueno, pues Maestro es como un título de respeto que se lo dan los discípulos. Maestro, ¿dónde vives? Bueno, quieren aprender de él para vivir su misma vida. Y el tercero es cuando Andrés le dice a su hermano Pedro, hemos encontrado el Mesías. El Mesías es una palabra que en hebreo significa ungido. Y la misma palabra en griego es Christo, que significa ungido también. Bueno, 3 maneras de llamar a Jesús. Pero también al final aparece un nombre nuevo para Simón Pedro. Para Simón.
¿Y esto qué significa? Que cuando profundizamos en la identidad de Jesús, se desvela nuestra identidad, lo que somos en el proyecto de Dios. Y Jesús le dice esas palabras: ya no te llamarás Simón, tú te llamarás Cefas. Cefas. Cefas significa Pedro. Pedro significa piedra. Y es importante destacar que Pedro, que aparece en esta escena muy pasivo, pero en otros momentos del Evangelio lo vemos débil, impulsivo, emocional, y sin embargo, en el proyecto de Jesús sobre él, llegará a ser piedra, llegará a ser sostén que asegure la fe de los demás. Bueno, aquí también un detalle muy importante, y es que el proyecto de Jesús se teje despacio en el interior de la persona. El proyecto de Jesús no deja de ser vivo, a pesar de que a uno le cueste entender a lo que está llamado, porque a Simón Pedro le costó lo suyo y tendrá que recibir la luz de la resurrección para ser piedra en medio de la comunidad cristiana. Por tanto, paciencia. La vocación se teje despacio en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cuánto nos espera? Decía Santa Teresa. ¿Cuánto nos espera? ¿Cuánto espera Dios que aprendamos a ser lo que somos en el fondo? Que aprendamos a ser la vocación que cada uno tiene. Bueno, pues después de este comentario, quizás alguna cosa os ha llamado la atención. Bueno, pues lo que os llame la atención, eso es vuestro ya. Pasamos a la meditación. ¿Qué nos dice el texto? Bueno, lo primero, que Jesús pasa aquí y ahora. No pasó en aquel momento, sino que pasa aquí y ahora, y que entra en nuestra vida concreta, aquí y ahora. Por eso nos podemos hacer alguna de estas preguntas. Ponemos muchas, quizás con una valdría, ¿verdad? Nos hacemos estas preguntas. ¿Me siento dispuesto, dispuesta a abrirle mi vida? Y también, ¿qué memoria tengo de los encuentros fuertes que he tenido en mi vida con Jesús? Aquellos discípulos se acordaron incluso de la hora. Dice que fue a las 4 de la tarde cuando tuvieron este encuentro con Jesús. Hay muchas personas, más de las que parece, que se acuerdan del momento en el que sintieron que pasaba Jesús y le abrieron la puerta. También tengo un recuerdo vivo y personal de aquel momento. Jesús está pasando, ahora es el momento, aprovecha la oportunidad. No dejes pasar la salvación y dejarla para luego. Este es, dice Juan el Bautista, este es, aquí y ahora, el Cordero que quita el pecado del mundo. Vale, muy bien. Después, ante el bellísimo camino de seguimiento de los discípulos, nos hacemos estas preguntas. ¿No deseas tú también vivir esta fascinante aventura con Jesús? Aventurar la vida, que decía Santa Teresa. Aventuremos la vida. Entreguemos la vida. Juntos andemos, Señor. ¿No sientes este deseo también de aventurar la vida? ¿En qué podemos emplear la vida mejor que en estar con Jesús, en quedarnos con Él? Después Pedro recibió un nombre nuevo. ¿Te atreves hoy a entregar tu vida a Jesús para que Él te dé un nombre nuevo, una vida nueva? ¿Recordáis cómo Dios cambia el nombre? Se lo cambió a Abraham. ¿Cómo le puso? ¿Recordáis cómo le puso a Abraham? Abraham, porque tú vas a ser padre de una multitud y te vas a extender como las arenas del mar y las estrellas del cielo. Y a Jacob, ¿cómo le cambió?
Se lo cambió en Israel. Tú te vas a llamar Israel, porque has peleado con Dios y con hombres y has salido vencedor. ¿Y a María cómo le cambió el nombre? Llena de gracia. Y a Isabel de la Trinidad, a quien recordamos, ¿cómo le cambió el nombre? Alabanza de gloria. Bueno, por tanto, ven, este nombre nuevo es la vocación de cada uno de nosotros, es a lo que estamos llamados. Preguntas y respuestas. Si él te preguntara esta tarde, ¿qué buscas? ¿Qué le dirías? Hay búsquedas hondas, y ya hemos hablado, y búsquedas superficiales, y si le preguntamos, ¿dónde vives? ¿Qué nos diría él? Bueno, también nos preguntamos desde la libertad de Juan Bautista, que deja ir a sus discípulos con Jesús, nos preguntamos, ¿acaparamos a las personas afectivamente en torno a nosotros o las ponemos con libertad junto a Jesús? Esto es muy importante también en el acompañamiento, ¿verdad? Acompañar a una persona nunca significa ser dueña de ella. Por eso a veces acaparamos afectivamente a las personas o las dejamos ir. Nosotros no somos el centro. Bueno, un tema muy importante, dejarle sitio a él, saber retirarse, guardar distancia. Bueno, ya no soy el protagonista. Lo importante es que él crezca. Y quien tiene que darte la vida es el encuentro personal con el Señor. Por eso las mediaciones son mediaciones, pero en un momento se tienen que retirar para dejar paso al encuentro personal profundo de cada persona con Jesús. Santa Teresa, en un momento cuando se encontraba alguna persona que le gustaba, que le parecía que tenía muchas cualidades, iba corriendo donde Jesús y le decía, qué bueno es este para nuestro amigo, ¿verdad? Lo que quería ella era que las buenas personas fueran buenos amigos de Jesús. Bueno, y también acompañar a otros. ¿A quién estás acompañando? Como Andrés, para que se encuentre con Jesús. ¿Cómo lo haces? Andrés no es que tenga muchas cosas, sino simplemente lleva a las personas a Jesús. Bueno, ¿cómo oraremos este texto del Evangelio de San Juan? Pues nos ha parecido, a Charo y a mí, nos ha parecido que podíamos orarlo cantando esta canción que creo que conocemos bastante, ¿verdad? Estuvimos dudando en si poner esta canción o poner otra. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible, Señor. Me has seducido, Señor. Bueno, que compuso, al menos en una versión, una sierva de Jesús, que estaba aquí en Burgos. Bueno, entonces al final hemos escogido este, que como lo sabéis muchos, lo podemos cantar como oración. ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta pronunciando mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Y también le podemos decir al Señor, aquí estoy, Señor, para decir mi fe
y para decir a todos que tú eres mi Dios y Señor, y que tu Evangelio riega mis días y es el alimento de mi vida. Le podemos decir que no somos ningún portento, pero que aquí nos tiene, porque para Él, para sus ojos, para su mirada, somos valiosos, únicos, santos, irrepetibles. Le podemos orar así al Señor. Y si alguno de nosotros, que seguramente somos todos, nos hemos alejado o acostumbrado al seguimiento, sin vivirlo con esa sorpresa y frescura de los inicios, le podemos pedir a Jesús que nos vuelva al amor primero. En el Apocalipsis, uno de los reproches que se le dicen a la iglesia de Éfeso es que ha olvidado el amor primero. Y el Espíritu dice a la iglesia que tiene que volver al amor primero, a la frescura, a la novedad, a la belleza, al gozo del encuentro. Hemos encontrado al Señor. Y también oramos a Jesús por los que están en proceso de búsqueda, por los que están siguiendo en silencio, todavía sin escuchar palabras, sin percibir que Jesús está tocando ya sus vidas. Y para contemplar podemos quedarnos, podemos aprender a mirar a Jesús, fijar la mirada y a dejarnos mirar por Él. Mucha de la oración que seguro hacemos es esta: mirar y dejar que Él nos mire, con una mirada que cura las heridas. Santa Teresa, que profundizó tanto en este texto del Evangelio de San Juan, que lo llevó a la vida, dirá: no os pido más de que le miréis, y Él os mirará con unos ojos preciosos. Bueno, y pasamos a la acción, y la acción es como una llamada de atención, porque es una pena que el término vocación haya quedado restringido a la vida sacerdotal o religiosa, o vida consagrada, ¿no es así? A veces parece que solo tiene vocación el cura o la monja o la persona consagrada. Bueno, pues tenemos que decir que todos estamos llamados a desplegar lo mejor de nosotros mismos. Todos debemos llegar a la cima de la montaña. Todos. La vocación última es la misma para todos. Todos los caminos tienen sus limitaciones, pero es importante que acojamos el camino que hemos descubierto en nuestro corazón, con el que pensamos realizar mejor la vida sirviendo al Señor. Y todos somos iglesia en camino, cada uno desde la ladera en la que ha descubierto que puede amar mejor, puede ser más feliz y hacer más felices a los demás. Por eso toda vocación es bella dentro de la Iglesia, y todas las vocaciones de los que estamos aquí tienen igual dignidad. Bueno, por tanto, acoger el camino que nos lleva a la cumbre. Todos debemos llegar a la cima de la montaña, que es la Pascua, que es el momento en que veamos la gloria del Señor. Bueno, pues que esta palabra os haya tocado el corazón. Como dice un dicho, lo importante no es de dónde venga la harina, sino cómo hace cada uno el pan. Buena noche, gracias por venir con el frío, y os esperamos, si Dios quiere, el próximo martes. Hasta ese día.